Hola, estamos otra vez con los 4 temas sobre David. Vamos a ir con nuestro segundo tema, este personaje según el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Queremos adentrarnos en este tema y en este personaje maravilloso de David y queremos aprender de él. Dirígenos tú, Señor, en este momento. Es por tu Hijo Jesús que te lo pedimos. Amén. El texto base para estos temas, como dijimos en el primero, es 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No mire su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Él mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El hombre mira el rostro, pero Dios mira el corazón, ¿verdad? Todos nosotros somos iguales. Estamos sujetos al mismo problema. Y vamos a ir a la historia. Vamos a ir a la historia de David. Fíjate que Dios le muestra al pueblo de Israel que Él ha escogido un hombre, que Él ha escogido a ese rey que Él buscaba según su corazón. Y que no importa lo grande que pueda ser un gigante, Dios es más grande que ese gigante. Y no importa lo poderoso que pueda ser, Dios es todopoderoso. David había recibido la capacidad, mientras cuidaba las ovejas, de mirar a través del espejo retrovisor. ¿Qué significaba eso? Que él podía mirar lo que Dios había hecho en su pasado para enfrentarse a los gigantes del presente y del futuro. Él podía ver lo que Dios había hecho a través de él, cuidando las ovejas, para darse cuenta de que ningún gigante era mayor que ese Dios maravilloso. Y eso es cierto para nosotros también. Nosotros podemos mirar a través del pasado, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para darnos cuenta de que Dios seguirá haciéndolo en el futuro, de que Dios seguirá trabajando a través y por nosotros, y de que Dios seguirá derrotando gigantes a través de nuestra vida, a través de nuestro cristianismo, a través de nuestro ministerio. Fíjate, vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Dice: un día los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damí. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Elá y ordenaron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte de un lado, y Israel estaba sobre el otro monte del otro lado, y el valle entre ellos. Vamos a analizar los personajes. Aparecen 2 personajes en esta historia. El primero es Samuel. Fíjate que los 2 ejércitos se colocan, uno de un lado y otro del otro. Era normal en aquella época colocarse de esa manera. Y en el medio había un valle. Y de un lado aparecía Goliat, el gigante. Entonces salió del campamento filisteo un campeón llamado Goliat de Gat, que tenía 6 codos y un palmo de altura, unos 3 metros. Pero fíjate que no era solo su estatura. Dice que traía en su cabeza un casco de bronce y vestía una cota de malla que pesaba 5.000 siclos de bronce, como unos 55 kilos, unas 100 libras, ¿no? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, la punta de su lanza pesaba 600 siclos, como unas 12 libras, y su escudero iba delante de él. Entre 100 libras, su armadura. La cabeza de su lanza entre 12 y 13 libras. Y aparte tenía un escudero delante de él. No sé, imagínate la escena. Tenía que ser algo tremendo. No sé si has visto seguramente partidos de baloncesto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era un niño y vino el primer equipo de baloncesto profesional a mi barrio, allí en las Islas Canarias. Y recuerdo que cuando vi entrar a aquellos jugadores de 2 metros, me puse a pensar en qué están subidos para ser tan altos. No me podía imaginar que hubiera hombres tan altos. Imagínate 3 metros. Imagínate la altura, puede ser la altura del techo de tu casa. Entrando por la puerta de tu casa. Pero imagínate la armadura que llevaba, que pesaba como 100 kilos. Imagínate que solamente la cabeza de su lanza pesaba como 12 kilos. Imagínate que aparte de eso llevaba un escudero que debía ser bastante alto delante de él.
El desafío de Goliat era un desafío que se hacía en aquella época. Fíjate, versículos 8 y 9. Y se paró entre los escuadrones de Israel y les gritó: ¿para qué salís a librar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo lo venzo, lo mato y vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Era un desafío que se hacía común en aquella época. Él estaba desafiando al pueblo de Israel, pero estaba nombrando a Saúl. Saúl era el que tenía que salir a pelear contra Goliat. Pero Saúl se había convertido en un ser esquizofrénico, en un ser con miedo, en un ser que ya no confiaba en Dios, en un ser que había perdido la presencia de Dios porque se había alejado del perímetro de Dios. Fíjate que este Goliat retó al pueblo de Dios durante 40 días, versículo 17. Un día Isaí, versículo 16, dice: y salió por la mañana y por la tarde, así se presentó durante 40 días. ¿Cómo se parecen estos gigantes a los que nosotros tenemos que enfrentar, verdad? Gigantes en la mañana, gigantes en la tarde, gigantes del temor, gigantes de la preocupación. No vienen solo una vez, vienen una vez tras otra, en la mañana, en la tarde, en la noche. A veces vienen en forma de personas, a veces vienen en forma de preocupación, una enfermedad, falta de trabajo, preocupación por los hijos, preocupación por una adicción, preocupación por un mal carácter. Gigantes, temores que oprimen el corazón día y noche, temores que te hacen estar asustado, temeroso, temores que te hacen meter en tu tienda, temores que te hacen estar con angustia en tu corazón. Qué difícil son, ¿verdad? Qué difícil son cuando los estamos enfrentando solos, pero yo te digo en este momento que tú tienes un gigante mayor. Yo te digo en este momento que tú tienes el gigante mayor del universo, que es tu Dios maravilloso, que es tu Dios poderoso, que es tu Dios maravilloso que quiere salvarte. Yo te digo que tú tienes ese gigante extraordinario que quiere sacarte de la situación en la que tú estás. Entra David. Entra David en escena, que es el verdadero gigante, porque Goliat, Saúl son solo enanos, pero David es el verdadero gigante, porque David tiene a ese Dios maravilloso. Dice el versículo 17 y 18, un día Isaí dijo a su hijo David: toma para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos presto al campamento a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos de leche al capitán. Mira cómo están tus hermanos y tráeme una prenda de esto. David llega al campamento el último día para Goliat, el día 40, y para el pueblo de Israel. Pero es el primer día para él. El último para Goliat, el 40 para el pueblo de Israel, pero el primer día de David. Y así son las cosas del Señor. Así son las cosas de Dios. Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. Dios había elegido a este muchacho, a este pastorcito de ovejas, para que demostrara la humildad, para que demostrara las cualidades de ese siervo que Dios quiere escoger. ¿Serás tú el siervo que Dios quiere escoger para este tiempo? ¿Serás tú el siervo que Dios quiere escoger para liberar al pueblo, para traer una nueva visión a tu iglesia, para traer una nueva visión a tu familia, para traer sanidad, salvación a tu familia? ¿Será que Dios te está llamando a ti? ¿Será que Dios te está escogiendo en este momento? ¿Será que Dios te está llamando como a David? David llega al campamento. Fíjate, versículos 22 y 23. Entonces David dejó la carga en manos del guarda del bagaje. Corrió al escuadrón y preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, salió Goliat el filisteo de Gat y habló las mismas palabras, y David lo oyó, la primera vez que lo escuchaba, como decíamos anteriormente. Los varones de Israel que veían ese hombre huían de él con temor. Fíjate, el día 41, los israelitas han escuchado a ese gigante, pero es el primer día que lo escucha David. Y David no tiene temor.
David tenía la capacidad de ver el presente como si observara por detrás, porque sabía que Dios lo había guiado en el pasado y que lo iba a guiar en el futuro. Y sabes, tú tienes que mirar hacia atrás y decir, Señor, tú me has guiado hasta aquí y me vas a guiar en el futuro y me vas a guiar para siempre y yo voy a confiar en ti y yo voy a saber que cualquier gigante que aparezca en mi vida, yo lo voy a destruir con tu poder, con tu fuerza, con tu presencia. Yo voy a destruir ese gigante. Yo voy a destruir ese gigante aunque sea el gigante más grande, aunque sea la adicción más grande que pueda tener, aunque sea el carácter malvado que pueda tener. Yo voy a destruir ese gigante, Señor, con tu fuerza, con tu presencia en mi vida. David tenía la capacidad de ver ese futuro. Y sabes, David sabía que Saúl tenía que pelear. Pero Saúl, el cobarde, eligió un plan: incentivar a su pueblo para enfrentarse a Goliat. Y yo te digo que los gigantes no hay que tolerarlos. A los gigantes hay que matarlos. A los gigantes hay que destruirlos con el poder de Dios. A los gigantes hay que sacarlos de en medio de nuestra vida con la presencia del Señor. David se dirige. David sabe que si tú toleras a los gigantes, irán comiéndote terreno como hizo Goliat. Sabía que si tú toleras, si el pueblo de Israel seguía tolerando a ese gigante, iba a vencer y le iba a ganar como le estaba ganando al pueblo de Israel. Lo siguiente que le pasa a David es el síndrome del hermano mayor. Versículos 26 y 27. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venza a ese filisteo y quite la ofensa de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para provocar los escuadrones del Dios viviente, verdad? Y le respondieron las mismas palabras diciendo que eso harían al hombre que lo venciera. Cuando Eliab, ¿te acuerdas de Eliab? El hermano mayor, aquel que Samuel pensó que era el elegido de Dios. Cuando el hermano mayor de David lo oyó hablar con aquellos hombres, se airó con David y le dijo: ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y fíjate la respuesta de David: ¿qué hice yo ahora? ¿No puedo hablar siquiera? Y se apartó de él hacia otro. A veces nosotros también sufrimos esa persecución. A veces cuando empezamos a tomar decisiones por Cristo, los que están a nuestro alrededor no confían en nosotros. Recibimos críticas de ellos, a veces preferentemente de nuestra familia. ¿Te acuerdas de Eliab, como dije anteriormente, el primero en la lista, verdad? ¿Te acuerdas que él presenció que el cuerno de Samuel, el aceite, caía sobre David? Envidias, celos. El hermano mayor, el que pensaba que tenía que ser el ungido de Dios, había visto cómo habían escogido al más insignificante, al que en la familia ninguno creía, al que en la familia ninguno pensaba que iba a ser el elegido. Ataca las motivaciones de David. Intenta humillarlo. ¿Dónde has dejado las ovejas?, le pregunta. Pero no es interesante. ¿No es interesante lo que hace David? ¿No es interesante que a veces nosotros vemos en los demás lo mismo que está ocurriendo en nuestra vida? ¿No es interesante que David responde con tranquilidad? Que él sabe que hay una batalla mucho más importante que él tiene que ganar, y se aparta de su hermano. Se aparta de Eliab. Porque él sabe que tiene un propósito. Porque él sabe que Dios lo ha llamado. Porque él sabe que Dios ha mirado su corazón y es el elegido de Dios para este tiempo. Tú tienes un propósito, tú tienes un plan, tú tienes un proyecto. Dios te ha elegido para este tiempo. No te quedes discutiendo por insignificancia. A veces veo en las iglesias que discuten acerca de la música, si este sonido, si este instrumento, si esta música es la apropiada para adorar a Dios. A veces acerca de la vestimenta, a veces acerca... Fija tus objetivos. Dios te ha llamado con un objetivo claro. Dios te ha llamado con un propósito claro. Dios te ha llamado con el propósito de derribar los gigantes. Dios te ha llamado con el propósito de predicar el mensaje. Dios te ha llamado con el propósito de salir adelante. Dios te ha llamado con el propósito de llevar salvación. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Nadie nos tiene que apartar de ese objetivo. No luchemos en luchas que no nos llevan a nada. La verdadera pelea es predicar el mensaje de Jesús.
Y yo te digo en este momento que necesitas escoger esa batalla. Yo te digo en este momento que necesitas escoger la batalla con sabiduría. Si no estás atento, estarás metido en esas minucias, en esas pequeñeces que te quitarán tiempo, te quitarán energía, sin dejar de hacer lo que es importante, predicar el mensaje. Fíjate que Saúl se entera y manda a llamar a David. Dice el versículo 32 y 33, y dijo David a Saúl, no desmaye ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Y Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con ese filisteo, porque tú eres joven y él un hombre de guerra desde su juventud. Vuelve otra vez a hacer lo mismo que hacemos seres humanos, mirar la apariencia, tú eres joven, él es un hombre de guerra, tú no puedes ganarle, ¿tú qué llevas? Y entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Le coloca su armadura. Saúl ve como nosotros. Te falta tamaño, no eres más que un chiquillo. Mira ese gigante. Pero David le dice, el único gigante en mi vida es Dios. Ese que está ahí enfrente, ese que está desafiando al Dios de los israelitas, ese que está desafiando al Dios vivo, es solo un enano enfrente de mi Dios, que es un gigante maravilloso, que es un gigante extraordinario. Y yo te hago una pregunta en este momento. ¿Cuántas victorias te ha dado Dios en el pasado? ¿Cuántas victorias te ha dado Dios frente a los gigantes? ¿Cuántas victorias te ha dado el Señor Jesús? ¿Cuántas victorias te ha dado Cristo? Recuerda, mira hacia atrás. Porque mirando hacia atrás, mirás que en el futuro, cuando se enfrente, cuando aparezcan gigantes, Dios te va a dar la misma victoria. ¿Sabes? Jesús te dice, yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Y Saúl le coloca la armadura a David. Y David camina unos pasos, pero no puede con esa armadura. ¿Sabes? Saúl le dice a David, Jehová vaya contigo. Eso es un cliché espiritual. Muchas veces lo hacemos nosotros. Queremos que los demás lleven nuestra armadura. Queremos que los demás lleven nuestra manera de religión. Queremos que los demás lleven nuestra forma de pensar. Pero cada uno tiene su relación con Dios. Cada uno tiene su conversión. Cada uno tiene su madurez con el Señor Jesús. No quieras colocarle tu armadura al otro. No quieras que el otro te coloque la armadura de él a ti. Cada uno tiene su experiencia con Cristo. Y David se quita esa armadura porque no le viene bien. Porque lo que funciona para Saúl no funciona para él. Y lo que pueda funcionar para ti, a lo mejor no funciona para el otro. Y lo que funciona para el otro, a lo mejor no funciona para ti. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Cristo. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Jesús. Usa tu propia armadura. Versículo 40. Llega el momento, ¿saben? David tomó su cayado. Eligió 5 piedras listas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril. Y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. Y el filisteo vino acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. Vuelve otra vez, ¿verdad? A ver la apariencia. Vuelve otra vez este filisteo, Goliat, a ver que lo que está delante de sus ojos no puede vencerle. Pero Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. ¿Saben? Dios se magnifica cuando nosotros somos débiles. No tenemos que ser elocuentes, ni tampoco fuertes o hermosos. No tenemos que ser bonitos ni inteligentes. No tenemos que tener todas las respuestas. Pero ¿sabes una cosa? Lo único que Dios desea es que tú confíes en Él. Lo único que Dios desea es que tú te entregues a Él. Lo único que Dios desea es que tú pongas tu vida en las manos de Él. Lo único que Dios desea es que coloques a Dios como tu gigante, porque lo que tienes enfrente de ti será un enano. Goliat sale de escena. Versículo 41 al 46. El filisteo vino acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David, lo tuvo poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego agregó el filisteo, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces David lanza un texto maravilloso. Un texto extraordinario. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Ahí está David, parado, imponente, sin temor frente a Goliat. Porque el temor paraliza, porque el temor pone un obstáculo para que tú te enfrentes a tu gigante y para que veas que Dios es poderoso y que puede hacer cosas tremendas a través de ti. El temor vuelve nuestros pensamientos confusos.
A veces olvidamos cómo orar y nos centramos en nosotros y no en Jesús y perdemos la oportunidad de dar un testimonio maravilloso acerca de Cristo. No olvidemos a quién estamos representando. No olvidemos que es de rodillas donde ganamos las victorias. No olvidemos que es ahí donde podemos alcanzar la gloria, la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Todo mi poder, te dice Cristo, está en tus manos. Toda mi potestad. Todo mi poder está en tus manos, te dice Cristo. Todo mi poder está contigo. Todo mi poder. David tenía sus ojos puestos en Jesús. Por eso gritó, de Jehová es la batalla. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás tratando de librar tus propias batallas? ¿Lo estás haciendo a tu manera? Cristo te está diciendo en este momento, hazlo a mi manera y vencerás, pero tú sigues R que R haciéndolo a tu manera. Jesús te está diciendo, deja tu soberbia, deja tu orgullo. Yo quiero ser el soberano de tu vida. Yo quiero ver que yo soy un gigante para ti. Acepta a Jesús, acepta a Cristo. Lo único que David tenía era una honda y una piedra contra un gigante que pesaba y que tenía 100 kilos de armadura. Y es así de absurdo como actúa Dios. Dios actúa de una manera sorprendente. Y de repente dice que David toma una piedra, ¿verdad? Toda esta multitud sabrá que el Señor nos salva con espada y lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él les entregará en nuestras manos. Y cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David corrió hacia él y sacó una piedra de su bolsa, la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente del filisteo, que cayó en tierra sobre su rostro. ¿Hay algún gigante por ahí en tu vida? El único sonido que se oyó fue una piedra que llegó hasta la frente de Goliat. Goliat el enano, David el gigante. Yo saco 4 lecciones de esta historia. La primera, que enfrentar gigantes es una tarea que da miedo. Pero David dijo, mi Dios es más grande que él. Y tú tienes que repetir conmigo, mi Dios es más grande que ese gigante que estoy enfrentando. Mi Dios es más grande y mi Dios mira mi corazón. Y Él quiere utilizarme de una manera extraordinaria. Mi Dios es un Dios maravilloso. Dar la batalla siempre es una experiencia solitaria. Pero sabes, en esa experiencia solitaria, Dios nos ayuda a crecer. Dios nos permite ver que su presencia es maravillosa, que su presencia es extraordinaria. Y uno aprende a confiar en Dios. Confiar en Dios le da estabilidad a tu vida. Si pasamos tiempo de rodillas, le daremos estabilidad a nuestra vida. Y Dios lo sabía con David. Y por eso David creía en ese Dios viviente. Y sabes una cosa, cuando logramos victorias, es una experiencia única, es una experiencia maravillosa. Y recuerdas con esas victorias que Dios estuvo contigo, que Dios estuvo a tu lado, que Dios derrotó a los gigantes, que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Recuerda las victorias que Dios te ha dado. Recuerda que Dios nunca desprecia ninguna victoria. Recuerda el pasado. Recuerda cuando Dios te utilizó en el pasado. Recuerda cuando utilizaste esa onda y derrotaste a ese gigante porque confiabas en Dios. Dios va a estar en tu futuro. Dios va a estar en tu presente. Dios va a estar siempre contigo. Dios va a estar siempre a tu lado. Él te va a dar la victoria. Confía en Él. ¿Estás pasando por un problema en tu matrimonio? ¿Estás pasando por un problema con tus hijos? ¿Estás pasando por un problema de enfermedad? ¿Estás pasando por un problema en tu trabajo? ¿Estás pasando por un problema económico, por una adicción? Dios es tu gigante. Él te va a dar la victoria. Confía en Él. Recuerda lo que Dios hizo. Dios lo va a hacer siempre. Dios va a volver a hacerlo otra vez. Dios es tu gigante y te va a dar la victoria. Confía en Él. Dios está contigo. Dios está a tu lado, ¿verdad? Dios está ahí. Es la batalla del Señor. Apóyate en Él. Jesús te está llamando. Confía. Dile, Señor, aquí estoy como David. Yo tengo una onda, yo tengo unas piedras simplemente, pero contigo voy a ganar la batalla. Contigo voy a ganar la victoria. No me puedo poner el traje del otro. Me pongo tu traje, Jesús, porque tengo una relación contigo, porque he aprendido en el pasado como tú me has guiado y quiero ganar la victoria en este momento. Dios te está llamando a derrotar gigantes. ¿Cuál es el gigante en tu vida? El Señor quiere darte salvación en este momento. Yo quiero ver contigo. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a derrotar gigantes. Ayúdanos a encontrar salvación, Señor. Ayúdanos como David a tener tu corazón. Ayúdanos como David a mirar por el espejo retrovisor
mirar lo que tú nos has guiado en el pasado, para aprender acerca del presente y del futuro. Ayúdanos, Jesús, porque queremos ser salvos, porque queremos ser grandes. En tu nombre, Señor, queremos derrotar gigantes, porque tú eres nuestro gigante, porque tú eres el Rey del universo y queremos salvación. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Dirígenos tú y que tú seas siempre nuestro gigante. Y si hay alguien aquí con una lucha en su matrimonio, en su vida personal, en su trabajo, de enfermedad, de adicción, que recuerde que el único gigante eres tú, que tú eres el gigante, gigante, más gigante de todo el universo, y que tiene que aferrarse fuertemente, poderosamente, de tu mano para vencer la batalla. Es por ti, Hijo Jesús, que te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.